Hola chicas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito mi experiencia con mi parto. Fue un poco especial y es algo que me habéis pedido mucho, así que ahí va. Vale, mi parto fue un parto inducido porque pasé de las 41 semanas y media y el peque no venía, y pues mi ginecóloga decidió que había que ya interrumpir el embarazo y traer al mundo aquí a mi peque. La cosa fue así, me citaron para el día siguiente de la última visita con la ginecóloga en el Hospital General, el día 1 de septiembre, y bueno, me citaron a las 8 y casi a las 9 pues ya me habían puesto una vía, y en la vía pues me habían puesto glucosa por el tema de la diabetes gestacional, que si no lo sabéis pues yo tuve durante el embarazo diabetes gestacional, y me tenían pues que ir controlando el azúcar, ya que no me habían dejado desayunar, comer nada desde el día siguiente por la noche, ¿vale? Y me pusieron directamente oxitocina. Sé que hay varios métodos para inducir el parto, pero en mi caso pues fue así, ¿vale? Más o menos a la hora y media, 2 horas de haberme pinchado la oxitocina, ya me hicieron una exploración, vieron que había dilatado 2 centímetros y me separaron las membranas para ver si la cosa pues se aceleraba un poco, y me rompieron aguas. Bueno, os explico porque supongo que algunas no lo sabrán. Cuando te ponen oxitocina, la oxitocina lo que hace es producir las contracciones, es decir, que te hace tener contracciones muy seguidas para que la dilatación pues sea antes. Y en mi caso pues no me sirvió, sí que estuve teniendo muchísimas contracciones sin tregua. La verdad es que yo creo que debe ser mucho peor que un parto normal, porque un parto normal tienes descansos, digamos, entre contracción y contracción, y yo pues apenas los tenía. Y bueno, duré más o menos unas 4 horas con las contracciones hasta que me aconsejaron que me pusiera la epidural, cosa que yo pues no quería, porque tenía mucha ilusión de tener un parto natural, que sí que tenía en mente que si no podía ser, no podía ser, es decir, que no iba obcecada a por ello, pero pues bueno, es algo que me hacía ilusión y al final pues no pudo ser. Y ya me iban diciendo que si la cosa después de ponerme la epidural no iba más, no iba dilatando más y tal, porque el bebé no bajaba, que tendría que ser cesárea. Bueno, llegó mi ginecóloga a las 3 de la tarde y ya me dijo que tenía que ser cesárea sí o sí, porque llevábamos varias horas, las aguas no las había tenido claras del todo, no estaban súper sucias, pero sí que no estaban claras, con lo cual no podían demorar mucho, no me podían tener muchas horas ahí con contracciones. Y bueno, a las 3 y 5 y 10 pues entré en el quirófano, y a esto de las 3 y media ya pues me estaban sacando a John. La experiencia de la cesárea fue un poco para mí traumática en el momento que me dijeron que sí o sí tenía que ser cesárea, porque bueno, ya os digo que no sé, yo creo que nadie piensa que su parto al final va a acabar en la cesárea. Y además yo soy una persona que tenía mucha fobia a las agujas, a la sangre y demás, y bueno, se me ha tenido que quitar de golpe, a la fuerza. Y bueno, deciros que al final mi peque pues no bajaba, no se encajaba porque tenía al cuello el cordón umbilical, entonces pues el pobre no podía bajar, y al no bajar y no empujar no acababa yo de dilatar, ¿vale? Que eso no significa que si próximamente me quiero quedar embarazada de nuevo no pueda tener un parto vaginal, ¿vale? ¿Qué más? Pues el tema del cordón umbilical. Parece ser que al llevar el cordón, cuando lo sacaron, lo tuvieron que reanimar, que para mí fue un momento también bastante estresante, traumático, porque escuché cuando lo sacaron, bueno, es una sensación muy rara, la de la cesárea, cuando notas que te están sacando al bebé y todo, es algo parecido cuando vas al dentista y tienes todo dormido, pero no sé, muy impresionante, porque notas que te van tocando por dentro y es algo un poco raro. Pero eran todos, yo tuve mucha suerte, me tocó una matrona fantástica, unos médicos espectaculares, el anestesista también, no sé, la verdad es que tuve suerte y me trataron muy bien. Y lo que os decía, que fue una experiencia traumática, porque escuché que sacaban al bebé y que decían que qué rubito, que qué bonito y demás, y se callaban todos, porque parece ser que no respiraba, y yo escuchaba que no lloraba, entonces estaba un poco ahí. Se lo llevaron y al ratito, nada, igual fue un minuto, que para mí fue una eternidad, lo trajeron y ya estaba bien.
No sé, para mí fue algo súper traumático y mi marido, que estaba ahí al lado, no se dio ni cuenta de lo que había pasado y no sé, una cosa así un poco extraña. Y nada, finalmente pues ya habéis visto, las que me seguís por Instagram, por Facebook, a mi peque, y habéis visto que es precioso. Ahora me ha dado una tregua y por eso os he podido grabar este vídeo, porque la verdad es que me está costando muchísimo sacar un hueco para hacer cosas para mí, porque duerme muy poquito. Es muy bueno porque no ha tenido, no sé, no llora mucho, ni ha tenido cólicos, come bien. En ese sentido he tenido mucha suerte, pero le cuesta dormir, conciliar el sueño durante el día, y durante la noche se despierta mucho y no, yo que soy de que me cuesta coger el sueño, como que me está costando descansar, ¿vale? Y nada, poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejádmela por aquí abajo en los comentarios. No olvidéis darle un like a este vídeo, suscribiros si no lo estáis, y cualquier, ya digo, cualquier duda, petición que tengáis, pues me lo dejáis por aquí abajo y a medida que me vayan dejando huequitos os lo voy haciendo, ¿vale? Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.